La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. 7 de la mañana con 1 minuto, bienvenido y bienvenida al espacio de la entrevista de YSUCA. Este día vamos a hablar sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y para abordar este tema se encuentra con nosotros Dina Martínez, ella es coordinadora del área de seguridad jurídica de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Dina. Buenos días a todos y todas. No le escuchamos, Dina. Si puede activar su micrófono. Buenos días a todos y todas. Ahora sí, muy buenos días. También nos acompaña David Ortiz, él es abogado de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD. Muy buenos días, David. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los amigos, amigas que nos escuchan por esta radio, por esta señal. Muy bien, gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerde también que esta entrevista se está transmitiendo a través de Facebook Live de YSUCA y por ahí también pueden seguirnos. Bueno, comencemos hablando sobre este informe que recientemente presentó FESPAD sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y quisiera comenzar con usted, Dina. ¿Qué datos recoge este informe acerca de las condiciones actuales que hay en los centros de acá de El Salvador? Sí, buenos días nuevamente. El informe tiene como objetivo principalmente divulgar alguna información que fue recopilada para hacer una evaluación de los 2 años del actual gobierno en el tema penitenciario, y precisamente para hacer ese análisis se recogieron algunos insumos, alguna información relacionada con la cantidad de personas que actualmente están privadas de libertad, así como las condiciones y en sus derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación y principalmente el derecho a la reinserción y rehabilitación de las personas privadas de libertad. Entonces se hace un análisis a partir de la información que se recopiló en el estudio, y precisamente se establecen algunos datos importantes para el análisis en el estudio. ¿Cuáles podrían ser, Dina, esos datos como más relevantes? Sabemos que el estudio es bien amplio, ¿verdad? Y no podemos abordarlo todo, pero si pudiéramos decir cómo están actualmente las condiciones de los privados de libertad en El Salvador, de manera general, ¿qué podríamos decir? Sí, bueno, en relación a eso, de manera general, podríamos comentarle que al 31 de diciembre del año 2020, por ejemplo, la capacidad instalada del sistema era de 27.200 nuevas personas, y luego para el 8 de febrero del año 2021 teníamos que esta capacidad instalada había aumentado en 365 plazas dentro de la infraestructura penitenciaria. Sin embargo, en el proceso de la investigación no nos fue posible como constatar como qué factores se habían dado para poder ampliar la cantidad de plazas que se tenía, ¿verdad?, entre el año 2020 y el año 2021. Y también otro dato que surge es que la tasa de encarcelamiento en el país en el año 2020, por ejemplo, era de 563 por cada 100.000 habitantes, lo que significaba que era la mayor tasa en el país que se había tenido. Sin embargo, también se recoge que la tasa había bajado con relación al 2020 en el año 2021. Entonces, eso tampoco lo pudimos constatar, de qué factores o qué estrategias se estaban implementando para poder dar a conocer esta reducción en cuanto a la tasa de las personas privadas de libertad.
Y luego, sobre el derecho a la vida, le podemos mencionar que en el año 2018, por ejemplo, teníamos 130 personas fallecidas. En el año 2019 teníamos un total de 108 personas fallecidas por distintos motivos, y en el año 2020 hasta el 15 de febrero del año 2021 teníamos 102 personas fallecidas. Y un dato que nos parece importante y relevante en cuanto al tema de las personas que habían fallecido al interior de los centros penales era precisamente que teníamos 61 personas que se desconocía el motivo por las cuales había fallecido. Entonces, es una información que no pudimos obtener en el informe. Eso es como datos, algunos datos relevantes. Sí, David, con respecto a estos datos que nos daba Dina, esos datos que nos indican que hay una sobrepoblación, que hay un hacinamiento, ¿qué podemos decir? Quizá comenzar diciendo la razón por qué FESPAD habla de los derechos de las personas privadas de libertad. Ciertamente a nivel de sociedad hay una creencia, un pensamiento bastante divulgado de que las personas privadas de libertad no tienen derecho. Y si usted se encuentra en un centro penitenciario, ya usted es sujeto, es sujeta de lo que el Estado quiera hacer con usted. Entonces, FESPAD habla de los derechos de las personas privadas de libertad porque es un tema que venimos hablando desde hace ya algún tiempo y es un tema que vincula a más de 100,000, 150,000 personas en el país, teniendo en cuenta a las personas familiares de quienes se encuentran en los centros penitenciarios, que no es un dato menor. Estamos hablando que hay más de 40,000 personas privadas de libertad en el país. Ese es un dato no menor. ¿Y por qué más FESPAD habla sobre el tema de rehabilitación y reinserción? Este es un componente fundamental en lo que tiene que ver con la política de seguridad, el componente de rehabilitación y reinserción. ¿Qué estamos evaluando en el informe que presentamos? Estamos evaluando qué está haciendo el actual gobierno de cara a este componente que es fundamental para la problemática de seguridad que aún permanece en nuestro país. No obstante, haya un indicador como los homicidios que ha disminuido sustancialmente, ¿verdad? Ese contexto es importante para entender por qué estamos hablando de los derechos de las personas privadas de libertad. Ahora, ¿qué nos dicen estos datos? Lo que nos dicen estos datos es que el actual gobierno ha retomado la política manodurista en centros penitenciarios que se ha venido implementando a lo largo de los últimos gobiernos. Tengamos en cuenta que en el año 2016, en razón de que en el 2015 se tuvo el número de homicidios más altos que tengamos registrado en los últimos tiempos, 6,656, en el año 2016 se aprueban las medidas extraordinarias. Básicamente las medidas extraordinarias lo que hacían era reafirmar que para la élite política de nuestro país, los centros penitenciarios no eran más que un centro de castigo y se alejaban aún más del mandato constitucional del artículo 27 que establece que los centros penitenciarios deben servir para rehabilitar, para reeducar, para reinsertar a las personas privadas de libertad. Eso nos dice el informe. El informe nos dice que la actual gestión de gobierno no se ha apartado del enfoque manodurista que se ha venido aplicando en los últimos gobiernos en el país. ¿Qué más nos dice? Nos dice que las causas estructurales de las problemáticas penitenciarias tampoco se han abordado. No obstante, en el país hemos invertido más de 500 millones de dólares en el tema penitenciario en los últimos 10 años.
y seguimos con los problemas de salud, como bien mencionaba la compañera, con los problemas de muertes dentro de los centros penitenciarios, que el Estado no sabe por qué se mueren las personas privadas de libertad. Venimos del año 2019, donde la tasa de homicidios fue mayor dentro de los centros penitenciarios que en el país, que ese es un dato no menor, en vista a que el Estado salvadoreño en teoría debería controlar los centros penitenciarios. Y sería valioso que le contara a la sociedad, a la población, cómo es posible que en un espacio que ellos en teoría controlan, la tasa de homicidio fue mayor que en nuestro país. Esos son algunos datos que le puedo compartir y alguna lectura parcial de lo que significa el informe que hemos presentado. David, y ahondando en este dato que usted daba sobre los 500 millones que se han utilizado para los centros penitenciarios, este informe logró recoger, digamos, hacia dónde se han destinado estos recursos, porque usted decía, pese a esta cantidad de recursos que se han destinado, parece que las condiciones siguen iguales y no ha cambiado. Sí, este dato se obtiene de los presupuestos que anualmente se le aprueban al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Ahí hay un componente, el componente 7, que se refiere a la administración de centros penitenciarios. Esa es la forma como explica el presupuesto, la forma como se ejecuta este componente. Ahora, si usted me pregunta si se ha verificado cómo se ejecuta este presupuesto, tengamos claro que el acceso a la información en los últimos tiempos ha sido básicamente inutilizado, el derecho ciudadano a conocer cómo se ejecutan los fondos públicos y menos los fondos vinculados con la administración penitenciaria. Yo le invito a la ciudadanía que ingrese a la página de la Dirección General de Centros Penales y vea la información reservada. Usted como ciudadano, como ciudadana, no puede siquiera saber por qué el director ha declarado una emergencia en los centros penitenciarios. Esa información reservada por 7 años, por 7 años. Si el tema de acceso a la información en el país está básicamente derogado de manera tácita por la forma como se está implementando la normativa que se aprobó hace algunos años. Así es. Dina, David hablaba también sobre cómo se ha implementado también en este gobierno una política de mano dura como en los anteriores. Conocimos, por ejemplo, cuando el actual presidente Nayib Bukele era candidato y cómo promocionó su plan Cuscatlán, y el plan Cuscatlán también tenía una parte dedicada precisamente a este tema, hablar de la reinserción y hablar de qué políticas se iban a implementar. Entiendo que en este documento que presentó FESPAD también se hace un pequeño análisis sobre este tema. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Este plan Cuscatlán que se anunciaba y este tema penitenciario se ha logrado implementar, aunque sea en parte, o no? Sí, bueno, el plan Cuscatlán, que fue la plataforma de gobierno del actual el presidente, establecía una serie de acciones que iban encaminadas precisamente a la rehabilitación y la reinserción productiva para las personas privadas de libertad. Mencionaba también que iba dirigida para adolescentes y jóvenes que de alguna manera se veían involucrados en actividades criminales. Y lo hacían a partir de varios ejes. Ellos planteaban en el plan Cucatlán, por ejemplo, trabajar todo lo relacionado con los derechos vinculados a niños y niñas que estaban en los centros penitenciarios con sus madres que estaban cumpliendo condenas. También se hablaba de interponer medidas sustitutivas a la cárcel. Se hablaba de mejorar las condiciones de salud, de fortalecer toda la parte técnica laboral
de las personas privadas de libertad. Incluso hablaban de darle continuidad al proyecto Yo Cambio, de fortalecer la gestión que se venía haciendo en el gobierno anterior, y así hablaban de una serie de medidas que se iban a implementar a partir de la llegada al gobierno. Sin embargo, en lo que se reportó, por ejemplo, a diciembre de 2019, los logros que ellos reportaban desde la Dirección General de Centros Penales era que se había hecho un corte en las telecomunicaciones, también que se había desarticulado a los liderazgos de las diferentes pandillas y se había hecho traslado de estas personas a diferentes centros penales. Se habla dentro de los logros también el plan Cero Ocio, que prácticamente es el plan Yo Cambio, ¿verdad? Solo le han cambiado la denominación y siguen con la misma estrategia. Realmente no, desde el estudio, no se pudo verificar realmente el avance que se haya tenido en estos 2 años en el tema penitenciario, y lejos de ello, como ya lo mencionaba el compañero, se mantiene el manodurismo, se mantienen las medidas extraordinarias que vienen desde gobiernos anteriores, ciertamente, pero que se siguen implementando, y lo más complejo es que no hay información de esos traslados que se dan de las personas privadas de libertad de un centro penal a otro. Entonces, no logramos verificar los avances en esa materia. Bien, David, hay un dato que a mí me llama bastante la atención en el informe y habla de que en los primeros 14 meses del gobierno, los integrantes de la pandilla MS hubo una reducción de 37 miembros. En cambio, entre las agrupaciones como otras, Barrio 18 mencionan, u otras pandillas, hubo un aumento de Barrio 18 63 y de otras pandillas 193. Es decir, hay una reducción de integrantes de esta pandilla MS, que es la pandilla pues más numerosa en El Salvador. ¿Qué lectura hacen ustedes sobre este dato? ¿Pudieron identificar a qué puede deberse esta reducción de esta pandilla, siendo la más numerosa, y un aumento de otras pandillas? Se debe decir como telón de fondo que el éxito en el tema seguridad, este gobierno y los anteriores gobiernos lo han intentado proyectar como, por ejemplo, el número de capturas anuales que realizan. ¿De cuántas capturas estamos hablando? Estamos hablando de 36,000, estamos hablando de 38,000 capturas. ¿Y qué otro elemento se utiliza para intentar proyectar éxito en el tema seguridad? El número de personas que han sido enviadas a detención provisional a los centros penitenciarios. Cuando usted ve el informe de labores de la Fiscalía General de la República, esos son los datos que le ofrecen como éxito en el tema seguridad. Eso es parte de los problemas estructurales que existen en nuestro sistema penitenciario. Ahora, llegando a la pregunta que usted hace, ¿por qué el grupo pandilleril más numeroso tuvo reducción respecto al número total de personas que se encuentran en los centros penitenciarios? Ese dato nosotros no lo pudimos cruzar con ninguna variable para poder establecer alguna hipótesis de por qué este grupo había variado respecto al año anterior y por qué las otras pandillas, no obstante ser menos numerosas, tenían o habían sido las capturas más numerosas o habían aumentado al interior de los centros penitenciarios. Esa no es información a la que nosotros hubiéramos tenido acceso. Sí es un dato que nos parece sumamente importante y relevante, teniendo en cuenta que en los centros penitenciarios del país, la mayoría, ahora sí,
de personas privadas de libertad ya son personas que son calificadas como miembros de pandillas. El 52% de la población penitenciaria ya corresponde a las pandillas. Ahora, ¿por qué ha disminuido las capturas sobre determinada pandilla? Yo creo que esa es una pregunta muy buena para realizársela al ministro de Seguridad, al fiscal general de la República y consultarle ese dato tan llamativo. ¿A qué se debe? En este proceso no tuvimos acceso a información para generar hipótesis a partir de las cuales pudiéramos explicar ese dato. Es así. Sí, muy bien. Dina, también el informe recoge pues varios puntos que tienen que ver con los derechos de las personas privadas de libertad. Y uno de esos derechos, entre muchos, ¿verdad?, que aborda el informe, es este derecho de los privados de libertad de mantener relaciones familiares y contacto con el mundo exterior. En cuanto a este derecho, ¿qué detalles o hallazgos nos arroja este informe? Porque hemos escuchado cómo hubo medidas extraordinarias, cómo hay privados de libertad y familiares de privados de libertad que aún denuncian que no pueden ver a sus familiares, los abogados incluso pueden acercarse a ellos. ¿Qué hallazgos hay en este tema? Sí, bueno, el informe recoge información sobre precisamente las condiciones en las que están las personas privadas de libertad en relación con el acercamiento o el acceso que puedan tener a sus familiares. Y precisamente, como ya lo mencionábamos, desde que se implementan las medidas extraordinarias en los centros penales, la visita de las familias, por ejemplo, ha estado limitada, al igual que el acceso a la defensa que puedan tener las personas privadas de libertad. Y precisamente estas condiciones se siguen manteniendo. Importante mencionar que esta situación se complejizó aún más durante la pandemia por COVID-19. Se implementó un protocolo dentro de los centros penitenciarios en la cual el impacto también fue con las familias, quienes no supieron precisamente el estado de salud de su familiar al interior del centro penal, ya que parte de las medidas eran precisamente limitar aún más la visita, ¿verdad?, a las personas privadas de libertad. Entonces se puso en cuarentena, ¿verdad?, en los centros penitenciarios, y el problema se agrava porque no hay acceso a la información, como ya se mencionó, de la condición de los privados y las privadas de libertad. Entonces eso no contribuye, ¿verdad?, a la estrategia de reinserción que se quiere hacer o que está mandatado el Estado hacer con las personas privadas de libertad, porque parte de este proceso es precisamente el acercamiento, la convivencia que puedan tener con sus familiares. Sí, David, ¿qué implicaciones podría tener esto de no permitir que los privados de libertad tengan ese acercamiento? Y no solamente a los familiares, que es algo bien importante, pues las relaciones interpersonales, sino también con sus abogados, porque sí han habido también restricciones, incluso con ellos. ¿Cómo afecta esto? Porque, bueno, hay una clara violación también a la defensa, ¿verdad?, de parte del privado de libertad. Y esto también hay que dejarlo claro porque muchas veces se piensa que por estar privado de libertad, pues pierde todos los derechos, y esto no es así, ¿verdad? David, ¿qué implicaciones tiene entonces que no se les permita a los privados de libertad ese acercamiento, familiares y también sus defensores? Mientras las autoridades se acerquen más a la lógica de castigo para las personas privadas de libertad, nos alejamos también más hacia el objetivo constitucional que deberían tener los centros penitenciarios.
Y en este momento y desde hace algún tiempo las cárceles son centros para apilar seres humanos. Ahí no se trabaja en tema educativo, no se trabaja en tema formativo, no se trabaja en fortalecer los lazos familiares que son fundamentales, como ya se mencionaba, para el proceso de reinserción. Y diciéndolo de la manera más sencilla, es constitutivo de violación a derechos humanos. Es decir, una persona que se encuentra en un centro penitenciario, primero tenemos el 25% de personas que están en los centros penitenciarios que no han sido condenadas, es decir, no han sido oídas y vencidas en juicio para imponerle una pena, el 25%. Segundo, las cárceles tienen un objetivo constitucional y el objetivo constitucional no se trata de que estén cerradas para el contacto con el exterior, como usted ya bien decía, el contacto familiar, el contacto profesional, el trabajo que venimos haciendo organizaciones de derechos humanos en los centros penitenciarios, que no es un dato menor. Ahora las cárceles están cerradas para un buen grupo de organizaciones que venía trabajando en muchos temas importantes para apoyar el trabajo que hace la Dirección General de Centros Penitenciarios y materializar ese principio, ¿verdad?, de participación comunitaria que establece la ley penitenciaria. Ahora, ¿cómo se le llama eso? Se le llama violación a los derechos humanos. Hemos dicho en este informe que mantener encerradas a las personas 24 horas sin que les llegue un rayo de sol, como publica el presidente de la República en sus tweets, eso es constitutivo de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así lo hemos dicho en este informe. Y aparte de hacer la lectura de las condiciones actuales de los centros penitenciarios, también hemos realizado recomendaciones, que eso es importante también decirlo. No es solo presentar el panorama, sino también ofrecer algunas alternativas de cómo esta realidad debería de modificarse atendiendo al mandato constitucional. Así es, y sobre esas recomendaciones vamos a hablar justamente cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando volvamos, usted también que nos está sintonizando va a tener la oportunidad de hacer preguntas o comentarios a nuestros invitados. Ya volvemos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. En marzo de 2017 se prohibió en El Salvador la minería metálica en todas sus modalidades. Han pasado 5 años desde que las empresas mineras fueron derrotadas a través de la lucha social. Las comunidades continúan esperando que el Estado cumpla con su derecho humano al agua y a un ambiente limpio, sano y sostenible. Demandamos del Estado invertir recursos para los cierres de las minas, los procesos de remediación ambiental en las comunidades y la prohibición de la minería artesanal. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. A través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. ¿Y usted ya se puso las vacunas contra el COVID-19? ¿Tiene dudas en torno a ese tema? Realmente somos muchos los que hemos necesitado información al respecto.
Y ahora queremos compartir muchos datos que serán de mucha ayuda para usted. Les invitamos a sintonizar todos los martes a las 9:30 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana su espacio, Una dosis de información, aquí por YSUCA. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Regresamos al espacio de la entrevista, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias por acompañarnos. Este día estamos hablando sobre derechos humanos de las personas privadas de libertad y nos acompaña Dina Martínez y David Ortiz, ambos de FESPAD. Si usted quiere participar, es momento que lo pueda hacer. Marque nuestros números, ya los conoce, 2275-9501, 2275-9502. También está siempre disponible nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Si gusta, también ahí donde nos está siguiendo a través de las redes sociales, vía Facebook, también puede dejarnos sus mensajes y también al WhatsApp sus mensajes de texto o de voz. Puede llamarnos de manera directa si así lo considera conveniente. Mientras nos llegan las participaciones, David, quisiera pues que habláramos sobre donde nos habíamos quedado, la importancia de este informe, como usted bien lo planteaba, ¿verdad? No es nada más dar datos, hallazgos, sino también dar recomendaciones. ¿Cuáles son esas principales recomendaciones que nos podrían dar? Pero antes, David, si quiero leer unos mensajes que ya nos llegan. Dice, con pesar escucho la entrevista porque tengo un hermano que hace un año que está detenido y no lo hemos visto más que en el juzgado. Lo peor es que hay indicios muy altos de su inocencia y piezas que no encajan en la investigación porque hay un par de personas que han ofrecido dinero para que no salga. Además de que como familia, por una persona que se abordó, dice, ante un hecho despreciable, amenazó a 4 de mis hermanos que nunca íbamos a saber quién tenía a mi hermano en la cárcel. Gracias por compartir esta experiencia. Otro mensaje dice, ya busqué apoyo, pero fue en plena pandemia. Dice que buscó apoyo en la UCA, también apoyo en FESPAD, pido su acompañamiento. Ya expuse el caso, dice, les saludo de Verapaz. Vía Facebook nos dice Esperanza Guidos, muy malas condiciones para los privados de libertad, no se sabe cómo están, no hay visitas ni llamadas, la violación a sus derechos humanos es terrible, no hay justificación para lo que el gobierno hace con las familias de los privados, es triste la realidad que vivimos como familia. Y Miriam Reyes dice, las cárceles son un negocio para un grupo muy reducido en El Salvador. Otro mensaje dice, soy miembro del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador y es lamentable que se estén violando los derechos a visitas de la población reclusa con la excusa del COVID. Por ejemplo, según un informe de la PDH, Violeta Mengíbar estuvo en una celda de castigo por 14 días, supuestamente en cuarentena, después de haber tenido las primeras visitas de sus abogados. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por este programa, porque en El Salvador no se respetan los derechos humanos ni de los presos ni de la gente que estamos libres, según se considera, ¿no? Aquí hay una pandilla favorita, es del Estado, y hay autoridades entre ellos, gente con grado militar. Ahora pues que, bueno, a su servidor lo han tenido marginado las autoridades de El Salvador 40 años. El ejército es experto en esto y hoy dicen que están en el pecho de Rusia y que lo van a matar a uno cuando salga. No sé si esto estaría bien o necesitamos mejorar un poquito. Gracias, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Tenemos un audio también que nos han enviado vía WhatsApp. Vamos a escucharlo. Sí, fíjese que yo sé que eso de estar, digamos, casi limitado en toda su vida
lo que tiene que hacer con la vida con uno, ¿verdad? Me gustaría que aconsejen a las personas y sean más conscientes de que no hay que ir a la cárcel, y también yo creo que todo esto se da porque el Estado no divulga la ley como es, ¿verdad? Por eso no es suficiente el que divulga la ley, hace falta quien divulgue la ley más. Es muy tremendo, pero como si no está suya. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Quizás voy a pasar con David y Dina antes de continuar con la pregunta que había planteado anteriormente para dar respuesta a estas preguntas y comentarios que ya nos hacían. No sé quién quiere comenzar, David o Dina, para dar respuesta a esto. Adelante. Voy a comenzar yo. Adelante, David. El día de ayer, familiares de personas privadas de libertad hicieron un acto de protesta frente al Centro Judicial Isidro Menéndez. Es importante que las personas, las familias que se sientan afectadas por este tipo de medidas exijan que puedan ser quitadas, que puedan ser apartadas y se pueda restablecer el contacto con el mundo exterior de las personas privadas de libertad y de los familiares y visitas profesionales y otras más hacia las personas que están en las cárceles. Es importante levantar la voz, es importante exigir, es importante decir como sociedad que no estamos de acuerdo con las medidas que consideramos que afectan nuestros derechos humanos. En este caso específico, la violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Te menciono una recomendación para darle el espacio a Dina para que pueda ampliar. Una de las recomendaciones que hacemos es que la administración penitenciaria restablezca el derecho a la visita a familiares, profesionales y de otras modalidades. Esa es una de las recomendaciones. Y reconocemos que esta es una demanda importante y que debe ser contestada pronto por la administración de gobierno en relación a las necesidades de los familiares y las necesidades de las personas privadas de libertad. No es posible que ni siquiera conozcan en qué centro penitenciario están sus familiares, porque ahora se hace un traslado y la familia no se da ni cuenta. Eso no puede pasar. Se le va a poner un paquete y no se sabe si lo ha recibido. Se le va a poner dinero al PIN y no se sabe si lo ha recibido. No se sabe si se ha enfermado de COVID, no se sabe si se ha vacunado, no se sabe nada. Eso no puede seguir de esa forma. Ese es mi comentario y le cedo el espacio a Dina. Adelante, Dina. Sí, bueno, quizás un poco retomando lo que ya mencionaba David, uno de los problemas que se mantiene precisamente es que las medidas extraordinarias que inicialmente iban a ser transitorias por las emergencias que se dan o se daban dentro de las cárceles, se volvieron permanentes, incluso se reformó la legislación y se dejaron de manera permanente estas restricciones a las familias, que ya muy bien lo mencionaba David, pero existen instituciones que tienen mandatos constitucionales para poder hacer una intervención precisamente en el sentido de que se puedan derogar estas medidas extraordinarias, especialmente las que tienen relación con los regímenes de visita y con el acceso a la defensa de las personas privadas de libertad. Estamos hablando de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que tiene un mandato constitucional para que pueda hacer una intervención en cuanto a que se mejoren las condiciones en los centros penitenciarios y también a velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Ese sería mi comentario. Sí, Dina, también tenemos
Tenemos otra pregunta que nos llega. Dice, recuerdo que FESPAD, cuando estaba María Silvia Guillén, allá por el 2012, organizaba junto al padre Toño, cuando él estaba en el SPAS, el Servicio Social Pasionista, unos eventos que denominaron retos y desafíos de la tregua. Digamos que de alguna manera iba bien y se apoyó. Eso sin duda incidió en la población penitenciaria. ¿Considera FESPAD que ahora hay tregua y que esto incide en el tema penitenciario? ¿Nos consultan? No sé si David quiere contestar. A ver, David. Bueno, primero un saludo al padre Toño donde ande, de grato recuerdo al compañero. Respecto a la tregua, FESPAD no apoyó la tregua. FESPAD lo que dijo es que es importante que se pudiera establecer un espacio de escucha, de conocer qué eran las demandas que se estaban realizando a partir de ese contexto. Dijimos, es importante dialogar, es importante conocer lo que se está proponiendo. Eso hemos dicho. Ahora, con el tema de tregua, FESPAD fue bastante crítico a la hora de señalar que este tipo de acercamientos tenía un enfoque de aprovechamiento electoral. Los partidos políticos se han acercado a las estructuras de pandillas en este momento y anteriormente para buscar apoyo electoral y no para intentar restarle posibilidad o capacidad a las pandillas de seguir reproduciéndose en nuestro país. Eso es importante decirlo. Respecto a la pregunta puntual, si hay tregua en este momento, ha sido documentado por reportajes periodísticos como el actual presidente, desde que estaba en la gestión de la alcaldía de San Salvador, ha desarrollado acercamientos con estos grupos. Hay fotos del actual alcalde de San Salvador reunido con el director de Tejido Social, con personas identificadas en el contexto de una investigación de la Fiscalía como miembros de pandillas. Hay acciones de los Estados Unidos donde se declara al actual director general de centros penales como parte de una estructura que comete delitos. Hay elementos que han sido investigados desde la prensa y se han pronunciado desde fuera del país para poder tener algún nivel de acercamiento respecto a la existencia de este tipo de situaciones. Teniendo que decir que esto no es nada nuevo. Hemos visto videos, hemos escuchado audios de cómo los partidos que gobernaron antes también hicieron negocio con las pandillas. Bien. Dina, podríamos continuar con las recomendaciones que ya adelantaba David y que se desprenden de este informe, porque es importante saber también qué recomienda FESPAD a partir de este informe y toda la investigación que han recabado. Sí, bueno, siguiendo con las recomendaciones que se hacen a partir de los hallazgos, en el informe se plantea la necesidad de que se cree y se ejecute una política criminal que precisamente ponga de manifiesto el principio de mínima intervención penal y que se establezcan estrategias precisamente para fortalecer el trabajo que ya vienen realizando los equipos técnicos criminológicos y los consejos criminológicos. Esto de cara a que las personas privadas de libertad puedan tener acceso a diferentes fases, ¿verdad?, que sustituyen la pena privativa de libertad, como por ejemplo que se establezcan fases de confianza, de semilibertad, libertad condicionada, medidas alternas, ¿verdad?, a la prisión. También lo que se establece es que la administración penitenciaria deba transparentar
el presupuesto que se ejecuta, las estrategias que se están ejecutando actualmente en el sistema penitenciario y que precisamente también se pueda transparentar la información relacionada con el estado de los derechos de las personas privadas de libertad, por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, el acceso que tienen a diferentes servicios al interior de los centros penitenciarios y también, y ya lo mencionábamos, derogar las medidas extraordinarias que en su momento fueron implementadas y que de alguna manera limitan el acceso a algunos derechos que tienen las personas privadas de libertad. Se habla de reforzar presupuestariamente a la Dirección General de Centros Penales para que pueda establecer diferentes estrategias encaminadas a mejorar el sistema en sí. Otra de las recomendaciones es que la Dirección General de Centros Penales sea una institución independiente, autónoma del Ministerio de Justicia, para que puedan precisamente establecer esta serie de recomendaciones para mejorar al interior de los centros penitenciarios. Bien, esas son algunas de las recomendaciones. Esperemos que también llegue a oídos de las autoridades y puedan hacer algo al respecto. Quisiera, David, abordar también un tema de coyuntura, que no es el tema que estamos tratando, pero que sí me gustaría conocer la postura de FESPAD con respecto a esto, y es el tema coyuntural, pues, de decomiso o apropiación de unidades de transporte a un empresario, al señor Catalino Miranda, y hemos conocido desde el fin de semana esta información. ¿Cuál es la lectura que hace FESPAD de esto? Porque se habla mucho, ¿verdad?, de que si es una acción ilegal, que si se violentó el debido proceso. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? Quizá antes de entrar en ese tema, compartir una idea sobre el tema que estamos abordando. Los centros penitenciarios es el último eslabón que demuestra el fracaso de nuestro país en el tema seguridad. Un dato muy sencillo. En el año 2000 teníamos 7,800 personas en las cárceles. Finalizando el año anterior tenemos más de 40,000. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque en este momento y antes, capturar 35,000 personas cada año era la forma como se demuestra y se sigue demostrando que el trabajo en seguridad se está realizando. ¿Y por qué delito se captura? Usted va a ver el informe de labores de la Fiscalía por resistencia, por amenazas, por lesiones, es decir, delitos que podrían abordarse desde una óptica que no sea el derecho penal, teniendo presente que el derecho penal es la última ratio, es decir, la última herramienta que debería de utilizarse para resolver los problemas sociales. Veamos los casos de agresión y de intolerancia que ha habido los últimos días. Eso debe llamarnos a la reflexión como sociedad. Debemos trabajar en ese tema, en el tema de salud mental. Ese tema no se habla y es fundamental para nuestro país. Pero finalizo con esta idea: mientras sigamos haciendo las cosas de la misma forma en el tema seguridad, vamos a continuar siendo el país con la tasa de hacinamiento más grande, incluso por encima de Estados Unidos, ¿no?, en nuestro continente. Ahora, respecto a lo que usted consultaba, mire, decomiso no fue. Decomiso es que a usted le toman un bien y lo van a resguardar en algún sitio. En este caso, tomaron las unidades y las comenzó a operar el Estado. Eso no es un decomiso. Eso es importante por temas técnicos aclararlo, que eso no es un decomiso. Ahora, ¿qué es lo que se ha proyectado en la opinión pública? Mire, estaba obstaculizando la vía pública. ¿Qué otra cosa estaba pasando? Estaban cobrando las unidades más de el
el canon, ¿ah? El monto que se había establecido para la ruta. Eso se ha conocido. Ahora, dejemos algo dicho de entrada. El tema del transporte público es un tema que ningún gobierno le ha querido entrar. Hay un tema de maltrato hacia el usuario, hay un tema de unidades viejas, hay un tema de irrespeto a la ley, hay un tema de conductores que no tienen licencia de conducir. Ahí hay una problemática grande que ningún gobierno ha querido atender. Ahora, ¿qué pasó en este caso de la ruta 42 y la ruta 142? Pues es algo bastante grave y se lo voy a poner como un ejemplo. El día de mañana a la autoridad que vigila que esta radio no emita contenidos fuera de lo permitido, se le ocurre que esta radio emitió un contenido que no era correcto. Y el siguiente día llega con militares y dice, mire, afuera ustedes de aquí, ahora nosotros vamos a operar la radio, porque usted cometió una infracción. Eso está totalmente fuera de nuestro marco legal. Ninguna autoridad, ni judicial, ni militar, ni política, ni administrativa, puede a usted quitarle ni un medio de comunicación, ni una propiedad. ¿Pero por qué razón? Porque tenemos un Estado de derecho, un marco normativo que le garantiza a usted sus derechos. Por ahí en la Constitución usted va a encontrar que dice que ninguna persona puede ser privada de sus derechos sin haber sido oída y vencida en juicio. Ahora, ¿qué pasa? Está obstruyendo la vía pública. Ahí está el artículo 348 del Código Penal que contempla el delito de desórdenes públicos y que se refiere a cuando se obstruye la vía pública. Ahí está el delito. De 2 a 4 años. Bueno, que lo procesen. ¿Y eso significa que le van a quitar sus carros? No, de ninguna forma. Es decir, hay un proceso de extinción de dominio que es regulado por otra ley que en caso que en un proceso penal se establezca que esos bienes son de origen ilícito, se le aplica la extinción de dominio. Pero ese es otro tema. Que lleguen soldados armados a tomarse propiedad privada y la usen como que es de su propiedad, eso es sumamente grave. Y no debería pasar ni con los buses, ni con las radios, ni con los mercados, ni con una situación que afecte el derecho a la propiedad de la ciudadanía. Eso no está dentro de nuestro marco legal y es un antecedente sumamente grave porque, como les decía, mañana puede llegar a un medio de comunicación y decirle, mire, usted cometió una falta, porque al final aumentar la tarifa es una falta que debe sancionarse. Ahí no hay discusión, pero eso no implica que va a llegar un soldado a quitarle su carro y a decirle, hoy lo manejo yo y yo decido qué hacer con este bien. Eso no puede pasar en ningún área, ni con buses, ni con la radio, ni con periódicos, en ningún lugar. Eso no está amparado en nuestro Estado de Derecho. Hablando de términos técnicos, y como usted bien lo aclaraba y decía, no se trata de un decomiso, y explicaba por qué. Se habla de expropiación, se habla de confiscación, de apropiación. ¿Cómo debemos llamarle, David, a esto? Llamémosle confiscación. Y está claro que el Estado salvadoreño, por marco normativo, tiene la posibilidad de hacerlo. Pero para hacerlo, tal y como hemos denunciado lo que sucedió el 1 de mayo, que la Asamblea Legislativa sí tiene la atribución constitucional para destituir magistrados, la Asamblea no ha emitido un marco normativo para regular ese procedimiento. En el mismo caso estamos hablando sobre este tipo de procedimientos. No existe un proceso creado para que el Estado pueda materializar ese artículo constitucional que rige este tipo de procedimientos. No se puede tratar en ninguno de los casos en llevar 100, 200 militares
a tomar posesión de bienes privados y decir ahora lo voy a usar yo. Eso está fuera de nuestro marco constitucional y legal. Y hemos visto, David, ya para finalizar, cómo para todas estas acciones que utiliza el gobierno, algunas improvisadas, utiliza a los miembros de la Fuerza Armada. Y si no recordemos anteriormente, ¿verdad?, cómo ha hecho uso de los miembros de la Fuerza Armada para diferentes acciones y ahora pues para conducir estas unidades de transporte. Esto ya está regulado, cuáles son las funciones de la Fuerza Armada, y sin embargo se sigue utilizando la Fuerza Armada para otros fines. Trascendió ayer que los motoristas que normalmente se encargaban de conducir estas unidades de transporte colectivo fueron restablecidos en sus funciones, es decir, que volvieron a tomar posesión del trabajo que habían perdido por lo que había sucedido anteriormente. Respecto al tema militar, FESPAD lo viene denunciando de manera reiterada e incluso hemos ido con otras organizaciones, audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la militarización grave que está sucediendo los últimos años en nuestro país. Recordemos que en el gobierno de Mauricio Funes se duplicaron y se aumentó exponencialmente el número de militares en nuestro país. ¿Qué ha pasado con este gobierno? Con este gobierno, ante cualquier situación que acontezca, militares, pandemia, militares, hay una plaga de langostas, militares, el río Lempa tiene una situación que hay que ir a ver, militares, temas de seguridad, militares, manejar buses de la 42, militares. Esto es un proceso de militarización clara. Revisemos el presupuesto del Ministerio de Defensa a partir de que este gobierno llegó en el 2019. Ha aumentado más que cualquier otro ministerio. Esa es la gran apuesta de este gobierno, el Ministerio de Defensa. Veamos las cifras. Eso no es mi opinión. Veamos las cifras. Esto es sumamente grave para los antecedentes que tiene este país del conflicto armado hace apenas algunas décadas y el rol que el estamento militar jugó en ese contexto. Es una situación sumamente grave y hacemos un llamado para respetar las áreas que por constitución se le han atribuido al estamento militar y las atribuciones que debemos desarrollar las personas civiles. Hay que respetar eso. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias, Dina, por haber estado con nosotros, hablarnos sobre este interesante informe y también sobre las recomendaciones que hacen desde FESPAD. Muchísimas gracias, Dina. Muchísimas gracias también a David por haber abordado este tema y también por haber respondido a estas últimas preguntas de coyuntura, que era importante conocer también cuál es la postura de FESPAD. A usted también muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Queremos informarle también que si quiere volver a ver esta entrevista, usted puede ir a nuestra página de Facebook y allí puede verla. Recuerde también, está en nuestro canal de YouTube. Allí usted también puede ver esta entrevista. Así que muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana con otro tema de interés para usted. Un buen día para todos. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio Y.